Expulsada de las tierras donde su esposo trabajó por 20 años, a la viuda Consuelo y a sus hijos solo les quedó un caballo viejo como pago. Desesperada, fue forzada a refugiarse en la ermita abandonada en la colina, un lugar que todos en el pueblo temían por considerarlo maldito. Pero lo que nadie sabía, ni el cruel patrón que la despojó de todo, era el antiguo secreto que el animal le revelaría bajo el suelo podrido de aquel lugar sagrado. Parece ficción, pero esta historia ocurrió de verdad en las sierras de Durango a principios del siglo pasado. Si las historias sobre el poder de la justicia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El nombre de Consuelo se había convertido en una cruel ironía del destino. En el silencio de la choza, que pronto dejaría de ser su hogar, cada rincón le recordaba la ausencia de su esposo, Esteban, cuyo sudor había regado aquellas tierras por 20 largos años. Ahora, viuda y con 3 pequeñas bocas que alimentar, el futuro se extendía ante ella como un desierto sin fin, un páramo de incertidumbre y miedo. Los ojos de sus hijos, 2 luceros asustados y uno apenas un capullo de vida, la buscaban esperando una fortaleza que ella sentía haber perdido para siempre. Su corazón no era más que un puño apretado de angustia, un nudo de dolor que le robaba el aliento y la esperanza. La figura de don Ramiro, el patrón de la hacienda, se recortó en el umbral como un presagio de tormenta. Su voz, fría como el acero, resonó en la humilde estancia, lanzando acusaciones falsas sobre deudas inventadas que manchaban la memoria de Esteban. No hubo piedad en su mirada, solo la avaricia de un hombre que no conocía la compasión. Como acto final de humillación y bajo el pretexto de saldar una vida de servicio, le entregó las riendas de un caballo esquelético, un animal tan viejo y cansado que su nombre, Relámpago, parecía una burla. Con un gesto despectivo, les ordenó abandonar las tierras antes del anochecer, cerrando tras de sí no solo una puerta, sino un mundo entero. Con las lágrimas secándose en surcos de polvo sobre sus mejillas, Consuelo reunió sus escasas pertenencias, un atado de ropas gastadas, una olla de barro y los últimos granos de maíz que había guardado. Colocó a los 2 mayores sobre el lomo de Relámpago, flanqueando los bultos, mientras acunaba al más pequeño en un rebozo contra su pecho. El caballo, sintiendo el peso de la pequeña familia y su mundo desmoronado, exhaló un largo y cansado suspiro, pero se mantuvo firme. Al iniciar su lento éxodo, alejándose de la única vida que habían conocido, Consuelo no se atrevió a mirar atrás. Cada paso era una herida, y el crujir de la tierra bajo sus pies era el eco de un futuro incierto que avanzaba hacia ellos con la misma lentitud que la noche. El camino se bifurcaba al pie de una colina rocosa, un sendero principal que se perdía en la oscuridad, y otro, casi borrado por la maleza, que se adentraba en el monte. La lógica y el miedo le decían a Consuelo que siguiera el camino conocido, el que llevaba a otros pueblos, aunque no supiera qué encontraría allí. Pero Relámpago se detuvo. Con una terquedad que parecía imposible en un ser tan frágil, el caballo se negó a avanzar por la ruta principal. Giró su cabeza y tiró suavemente de la rienda hacia el sendero oculto, mirándola con unos ojos que, por un instante, no parecieron vacíos y cansados, sino llenos de una inteligencia antigua y un propósito inquebrantable. Consuelo, agotada y al borde del colapso, sintió una extraña oleada de confianza. En la absoluta desolación, la insólita certeza del animal era la única guía que tenía. Dejándose llevar por la extraña voluntad del animal, Consuelo se adentró en el sendero prohibido. La oscuridad se hizo más densa bajo el dosel de los árboles, formando un túnel de sombras que engullía el último resplandor del crepúsculo. A cada paso, las ramas arañaban el aire con susurros siniestros, y el crujido de las hojas secas bajo las pezuñas de Relámpago
era el único compás en el silencio expectante de la noche. Sin embargo, el viejo caballo avanzaba con una seguridad asombrosa, esquivando raíces y piedras, con una agilidad que desmentía su frágil apariencia, como si un mapa invisible estuviera grabado en su memoria. Consuelo, con el corazón encogido por el miedo a lo desconocido, se aferraba a la única certeza que le quedaba, la calma imperturbable de aquel animal que parecía saber exactamente a dónde los llevaba. Tras lo que pareció una eternidad de penumbra y tensión, la maleza se abrió de repente para revelar un pequeño claro bañado por la luz de la luna. En el centro, protegida por árboles ancianos, se erguía una modesta cabaña de piedra y madera, olvidada por el tiempo, pero milagrosamente intacta. Relámpago se detuvo frente a la puerta cerrada y tras soltar un resoplido bajo y satisfecho, dio un suave empujón con el hocico. La madera, vieja y reseca, cedió con un quejido, revelando un interior oscuro pero acogedor. Asomándose con cautela, Consuelo distinguió la silueta de una mesa, un par de sillas y una chimenea de piedra, todo cubierto por una fina capa de polvo. No era una casualidad, era un refugio, un secreto que el viejo caballo había guardado para ellos. Con el corazón latiendo desbocado entre el miedo y la esperanza, Consuelo bajó a sus hijos del lomo del animal. Los pequeños, agotados por el viaje y la pena, se acurrucaron en un rincón sobre una pila de hojas secas, rindiéndose casi al instante al sueño. Mientras el bebé dormía plácidamente en su rebozo, ella exploró el refugio con la tenue luz de la luna que se filtraba por una rendija. Encontró un viejo catre, una pila de leña seca junto a la chimenea, y en una pequeña alacena, un trozo de pedernal y eslabón. Con manos temblorosas, logró encender un fuego, y las llamas danzantes ahuyentaron las sombras y el frío de sus huesos. Afuera, Relámpago pastaba tranquilamente en el claro, como un guardián silencioso. Por primera vez en un día que había sido una vida entera de dolor, Consuelo sintió que podía respirar. Aquella noche, al abrigo del fuego, no soñó con la pérdida, sino con el inexplicable milagro de un viejo caballo. Al alba, Consuelo despertó con el suave canto de los pájaros. La luz del sol se colaba por la puerta, pintando el polvo del aire en franjas doradas. Sus hijos aún dormían, con una paz que no les había visto en el rostro desde la muerte de su padre. Salió al claro y encontró a Relámpago esperándola. El caballo no pastaba, la miraba fijamente y con un suave resoplido caminó con paso decidido hacia un roble centenario en el borde del claro, cuyas raíces se aferraban a la tierra como garras de un gigante dormido. Allí se detuvo y golpeó el suelo 3 veces con su pezuña delantera en un punto exacto entre 2 gruesas raíces. Intrigada, Consuelo se arrodilló y escarbó con sus manos en la tierra húmeda. Sus dedos no tardaron en topar con la superficie dura y áspera de una caja de madera. Con el corazón en un puño, la desenterró y forzó la tapa. Dentro, protegidas por un paño, había una bolsa de cuero repleta de monedas de plata y una carta doblada. Era la letra de Esteban. El verdadero secreto no era el refugio, era el legado que su esposo, con la ayuda de su fiel amigo, había preparado para ellos. Con manos que temblaban, desdobló el papel. La caligrafía de Esteban, firme y cariñosa, llenó el vacío de su alma. En la carta, su esposo le hablaba no de la muerte, sino de la vida que les había asegurado. Le confesaba su profunda desconfianza hacia don Ramiro, una certeza que lo había llevado a ahorrar en secreto una pequeña parte de su jornal durante años, soñando con comprar un día su propia tierra. Le explicó que Relámpago, su viejo y leal compañero, no era una bestia cualquiera, era el guardián de su secreto,
entrenado para volver a aquella cabaña que habían descubierto juntos en sus primeros años de casados, su refugio soñado. Las monedas no eran una fortuna, pero sí una semilla. Con esto, mi amor, leía Consuelo entre sollozos, podrás empezar de nuevo, lejos de su avaricia. Confía en Relámpago. Él te cuidará como yo ya no puedo. Las lágrimas que surcaron su rostro ya no eran de amargura, sino un torrente de amor y gratitud que lavaba el dolor. Se acercó al noble animal y apoyó la frente en su cuello, susurrando un «gracias», que era tanto para el caballo como para el espíritu de su esposo, que la envolvía desde aquellas palabras. El amanecer no solo había traído la luz, sino también una claridad renovada a su alma. La desesperación de la víspera se había disipado, reemplazada por una determinación forjada en el amor póstumo de Esteban. Ya no era una viuda desamparada huyendo hacia la nada, era una mujer con un legado que proteger y un futuro que construir. Guardó la carta y el dinero junto a su corazón y se puso en marcha. Atizó el fuego, compartió los últimos granos de maíz con sus hijos, cuya confusión empezaba a transformarse en una curiosidad infantil ante el nuevo entorno. Y les habló con una voz que no había usado en semanas, una voz llena de calma y promesa. El tesoro de Esteban no era solo plata, era tiempo, era la oportunidad de sembrar un futuro lejos de la sombra de la injusticia. Cuando sus hijos la miraron, no encontraron a la madre rota del día anterior, sino a una mujer cuya mirada, aunque velada por la nostalgia, ardía con la llama de la supervivencia y la promesa de un nuevo comienzo. Durante los siguientes días, la cabaña se convirtió en su crisálida. Consuelo racionó la plata como si cada moneda fuera una semilla para su futuro, no un simple metal. Decidió no volver al camino principal, sospechando que los ojos de don Ramiro podrían extenderse más allá de los límites de la hacienda. En su lugar, estudió el sol y el curso de un pequeño arroyo cercano, recordando las lecciones de orientación que Esteban le había enseñado. Su plan tomó forma. Viajarían hacia el sur, hacia las tierras fronterizas donde la ley de los patrones era más débil y la tierra, aunque más dura, era libre para quien tuviera el coraje de reclamarla. Pasó el tiempo fortaleciendo a sus hijos y a sí misma, cazando pequeñas presas con trampas improvisadas y recolectando frutos del bosque, mientras Relámpago recuperaba sus fuerzas pastando en el claro, su pelaje perdiendo el opaco velo de la desnutrición. Cuando el último trozo de maíz se convirtió en el desayuno de una mañana brumosa, Consuelo supo que era el momento. Con el bebé seguro en su rebozo y los dos mayores montados de nuevo sobre Relámpago, esta vez con los rostros llenos de una serena expectación, abandonaron el refugio. Al salir del sendero oculto y adentrarse en el vasto y desconocido mundo, Consuelo no sintió el terror de la primera noche, sino un pulso firme de propósito. Las riendas de Relámpago en sus manos ya no eran el símbolo de una limosna cruel, sino el timón de su propio destino. El viejo caballo caminaba con un paso rítmico y constante, como si el legado de Esteban también le hubiera infundido un nuevo vigor. Juntos, la viuda, sus 3 hijos y el fiel guardián se adentraron en el horizonte, no como fugitivos, sino como fundadores de un nuevo hogar que aún no existía, pero que ya vivía, inquebrantable, en el corazón de una madre. Las semanas se fundieron en un tapiz de polvo y esperanza, tejido con el ritmo constante de las pezuñas de Relámpago sobre la tierra reseca. Atravesaron llanuras áridas bajo un sol inclemente que agrietaba el suelo y noches heladas que mordían hasta los huesos. El agua se convirtió en el tesoro más preciado y el hambre fue una sombra constante que Consuelo mantenía a raya con una tenacidad de loba, usando las trampas que Esteban le había enseñado y recolectando raíces que apenas conocía. Los niños, que al principio lloraban por la comodidad perdida,
Aprendieron el lenguaje del silencio y la paciencia, encontrando pequeños consuelos en las historias que su madre les susurraba al calor de una hoguera mínima y en la calidez del aliento de relámpago en las mañanas frías. El caballo no era solo su transporte, era su brújula y su centinela, capaz de encontrar hilos de agua ocultos y de alertarlos con un bufido bajo ante el lejano aullido de los coyotes. En ese viaje, la familia se forjó de nuevo, no en el amor y la seguridad, sino en la adversidad compartida, convirtiéndose en una sola entidad resistente y nómada. Una tarde, al borde de un río casi seco, se toparon con otra familia, un matrimonio anciano y su nieto adolescente, que viajaban en una carreta desvencijada. Al principio, la desconfianza fue un muro invisible entre ellos, pues el mundo les había enseñado a ambos grupos que la necesidad a menudo engendra crueldad. Pero al ver la mirada cansada y honesta del anciano, y al observar a sus propios hijos mirar con anhelo el pequeño fuego que la otra familia había encendido, Consuelo dio el primer paso. Compartieron lo poco que tenían, los últimos granos de maíz de Consuelo, a cambio de un poco de cecina y, lo que era más valioso, información. El anciano, llamado Bartolomé, le habló de un valle fértil y escondido a varias jornadas de allí, una tierra de nadie que esperaba a quienes tuvieran la valentía de labrarla. Le dibujó un mapa rudimentario en la arena con una rama. Esa noche, alrededor del fuego, las dos familias intercambiaron historias de pérdidas y sueños, y al despedirse al día siguiente, Consuelo ya no se sentía sola en su éxodo. Sabía que formaba parte de una corriente invisible de almas tenaces que, como semillas llevadas por el viento, buscaban un lugar donde germinar. Con el mapa de arena grabado en su memoria, Consuelo guió a su pequeña caravana hacia las montañas que se erguían como una muralla en el horizonte. El camino que Bartolomé había descrito se reveló más arduo de lo imaginado. Una senda de cabras que ascendía por las faldas de una sierra implacable donde el viento soplaba con una furia helada. El aire se enrarecía y cada paso era una batalla contra el agotamiento. La última tira de cecina se había desvanecido días atrás y sus vidas pendían del hilo de agua que Relámpago encontraba con su instinto infalible. Una noche, mientras el viento aullaba entre las rocas como un coro de almas perdidas, la duda mordió el corazón de Consuelo, pero entonces sintió el cálido aliento de Relámpago en su nuca y al ver la confianza serena en los ojos del animal, encontró el reflejo de la fe inquebrantable de Esteban. Aferrándose a esa fuerza silenciosa, se prometió que verían un nuevo amanecer, y el amanecer llegó. Tras una última y agónica subida que les robó el aliento, alcanzaron la cima del paso. Ante ellos, el mundo se abría en una promesa de esmeralda, un valle profundo y verde, acunado entre las montañas, con un río que serpenteaba como una cinta de plata líquida bajo el sol naciente. Era un paraíso tejido en el corazón de la desolación que dejaban atrás. Consuelo cayó de rodillas y las lágrimas que no había derramado en la peor de sus penurias brotaron ahora, limpiando el polvo y el dolor de su rostro. Sus hijos, de pie a su lado, miraban con los ojos muy abiertos, una maravilla pura borrando el rastro del miedo en sus pequeñas caras. Relámpago bajó la cabeza y soltó un largo y profundo resoplido, un sonido que no era de cansancio, sino de misión cumplida. Habían encontrado el lugar, la tierra prometida por un anciano en un mapa de arena, el legado soñado por un esposo en una carta secreta. No era el final de su lucha, sino el final de su huida. Era el principio. El descenso al valle fue un bálsamo después de la herida de la escalada. Cada paso hacia abajo los sumergía más en la abundancia de la vida. El murmullo del río se hizo más claro. El aire se llenó del aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres, y la promesa de Esmeralda se convirtió en un mundo tangible de árboles frondosos y pastos altos. Escogieron un lugar resguardado en un recodo del río,
a la sombra de unos sicomoros centenarios. Allí, con una energía que no sabía que aún poseía, Consuelo comenzó la tarea. No descansó. Marcó el contorno de lo que sería su hogar. Recogió piedras para los cimientos y enseñó a sus hijos mayores a buscar ramas secas. Por primera vez en meses, el sonido que llenó el aire no fue de llanto o de pasos cansados, sino el de la risa de sus hijos persiguiendo mariposas junto al agua. Relámpago, liberado de su carga, pastaba con una calma solemne, levantando la cabeza de vez en cuando para observarlos, como un abuelo satisfecho contemplando el futuro que había ayudado a asegurar. Los meses que siguieron fueron una sinfonía de trabajo arduo y renacimiento. Con la plata de Esteban, Consuelo compró semillas y algunas herramientas a un comerciante errante que encontró a varias jornadas de distancia, manteniendo en secreto la ubicación de su paraíso. La pequeña cabaña de adobe y madera se levantó con la terquedad de una planta que crece entre las rocas. Las manos de Consuelo, antes suaves, se llenaron de callos que eran medallas de su independencia. Las primeras semillas de maíz se convirtieron en una promesa verde que creció bajo el sol generoso del valle, y la primera cosecha fue una celebración que se selló con lágrimas de gratitud. Sus hijos crecieron con la tierra, sus cuerpos se fortalecieron y sus rostros perdieron la sombra del trauma para llenarse de la luz del sol. Y Relámpago, el viejo caballo que había sido su salvación, envejeció en paz. Pasaba sus días a la sombra de los sicomoros, un patriarca silencioso cuyo trabajo había terminado, convertido en el guardián viviente de un hogar forjado en la memoria del amor y la fuerza indomable de una madre. Los años pasaron, tejiendo estaciones de siembra y cosecha en el tapiz del valle. La cabaña solitaria de Consuelo se convirtió en el corazón de un pequeño caserío que floreció con una tenacidad silenciosa. Otras familias, almas errantes como ellos, lo fueron una vez. Encontraron el camino hacia el refugio entre las montañas, atraídas por el humo que se elevaba hacia el cielo como una señal de vida. Consuelo, ya no la viuda desamparada, era la matriarca de aquel lugar. Una mujer cuya historia se contaba en susurros de admiración alrededor de las hogueras. Sus hijos, ahora jóvenes de espaldas fuertes y miradas claras, labraban la tierra que los había visto renacer, y sus risas eran el himno de un futuro que su padre había sembrado en secreto. La plata de Esteban no había comprado solo semillas, sino el derecho a echar raíces profundas en una tierra que nadie podría arrebatarles. Una mañana de primavera, cuando el valle estaba cubierto de flores silvestres, Relámpago no se levantó. Se había dormido para siempre bajo el sicomoro que había sido su trono y su refugio. Su cuerpo finalmente reclamado por la tierra que había ayudado a conquistar. Lo enterraron allí mismo, marcando el lugar con una simple piedra que los niños cubrían de flores. No era la tumba de un caballo, sino el monumento al fundador silencioso de su mundo. Tiempo después, un viajero les trajo noticias del viejo mundo. La hacienda de don Ramiro había caído en la ruina, consumida por la avaricia y la soledad de un patrón sin herederos. Al atardecer, Consuelo a menudo se sentaba en el porche, contemplando el valle que era la prueba viviente de su amor y su coraje. Miraba a sus nietos jugar donde una vez solo hubo maleza y recordaba al caballo esquelético que le fue entregado como una burla. El patrón le había dado un final, pero Esteban y Relámpago le habían regalado un principio. Y en la paz de aquel valle, su nombre, Consuelo, por fin había encontrado su verdadero significado. La leyenda del caballo y la viuda se convirtió en la piedra angular del valle, un relato contado a los niños nacidos en la libertad de esa tierra. La tumba de Relámpago, bajo el sicomoro, se transformó en un lugar de respeto,
un recordatorio de que la lealtad y la sabiduría a menudo visten el pelaje más humilde. Los hijos de Consuelo, al enseñar a sus propios hijos a labrar la tierra, no solo les pasaban las técnicas de siembra, sino también la historia de su origen, cómo su abuela, armada solo con el amor por su familia y la guía de un animal fiel, había cruzado el desierto de la desesperación para encontrar un paraíso. La carta de Esteban, amarillenta y frágil por el paso del tiempo, se guardaba como una reliquia, leída en cada aniversario de su llegada, no como un lamento por el hombre perdido, sino como una celebración del espíritu que nunca los abandonó. El viajero que trajo noticias de don Ramiro había pintado un cuadro sombrío que servía como el oscuro reverso del tapiz de sus vidas. El patrón había muerto solo, en una casona grande y vacía, sus tierras repartidas entre acreedores y el gobierno, su nombre convertido en una advertencia sobre la podredumbre de la avaricia. No dejó hijos, ni amigos, ni un solo recuerdo amable que floreciera sobre su tumba. Consuelo, al escuchar los detalles, no sintió alegría por su desgracia, sino una profunda y serena comprensión. Don Ramiro había poseído todo y no había dejado nada. Esteban, en cambio, no había poseído nada y les había legado el mundo entero. Aquella comprensión fue el cierre definitivo de un círculo, la certeza de que el verdadero patrimonio no se mide en hectáreas ni en monedas, sino en la cosecha de amor que uno siembra en los corazones de quienes lo rodean. Con el paso de las décadas, el cabello de Consuelo se volvió tan blanco como la espuma del río que nutría su valle, y sus ojos, aunque surcados por el tiempo, contenían la serenidad de la tierra fértil. Ya no trabajaba en los campos, pero cada mañana se sentaba en el porche de la cabaña original, ahora ampliada y rodeada por las casas de sus hijos y nietos, y su sola presencia era un ancla para la comunidad. Era el recuerdo viviente de su origen, la prueba de que de la mayor injusticia podía nacer la más bella de las libertades. Una tarde, mientras el sol teñía de oro los picos de las montañas, cerró los ojos y sonrió. Quizás escuchó el trote familiar de un viejo caballo en un sendero invisible, o la voz de Esteban susurrándole al viento que ya era hora de descansar. Sus nietos la encontraron así, con una expresión de paz absoluta, como si se hubiera quedado dormida soñando con el principio de todo. El valle, su valle, pareció guardar un respetuoso silencio, y el río siguió su curso llevándose la noticia de que la matriarca por fin había ido a reunirse con su guardián y su amor. El valle entero despidió a Consuelo, no con lamentos, sino con una celebración de vida. Gente de todas las edades caminó en procesión silenciosa, llevando flores silvestres y los primeros frutos de la cosecha hasta el sicomoro centenario. La enterraron junto a la piedra que marcaba el descanso de Relámpago, uniendo en la tierra a los tres fundadores de aquel mundo: el esposo que lo soñó, el caballo que lo encontró y la mujer que lo construyó. Su espíritu, sin embargo, no fue sepultado. Permaneció en el sabor del pan horneado en cada casa, en la fortaleza de las mujeres que enseñaban a sus hijas a no rendirse jamás, y en la leyenda que se contaba cada noche. Una historia que ya no era solo sobre una viuda y un caballo, sino sobre cómo el amor es la única semilla que puede florecer en el más árido de los desiertos, y cómo el verdadero consuelo es un hogar que se construye con las manos y se riega con el corazón. Las generaciones se sucedieron y el Valle del Consuelo, como lo llamaron sus habitantes, se convirtió en un testamento viviente de aquella travesía. La cabaña original se preservó como el corazón sagrado de la comunidad, un museo de la memoria donde los niños aprendían a leer usando las palabras gastadas de la carta de Esteban. Cada año, en el aniversario de la llegada, la comunidad entera realizaba una procesión al sicomoro, no para llorar,
sino para celebrar. Dejaban ofrendas de la primera cosecha y el más joven de los descendientes directos de Consuelo leía en voz alta la historia de su origen. Una tradición que aseguraba que nadie olvidara que su libertad no había nacido de la conquista ni de la riqueza, sino del amor de un hombre, la lealtad de un caballo y el coraje indomable de una mujer. Así, mientras las ruinas de la hacienda de don Ramiro eran devoradas por el tiempo y la maleza, su nombre borrado de todo mapa, excepto de las advertencias susurradas a los niños sobre la codicia. El legado de Esteban y Consuelo florecía en cada niño que reía junto al río y en cada espiga de maíz que se mecía con el viento. La historia demostró que la verdadera riqueza no reside en lo que se acumula, sino en lo que se cultiva en el corazón de los demás. Un caballo viejo, una bolsa de monedas y una carta fueron las herramientas, pero el amor, la fe y la resiliencia fueron los cimientos de un mundo entero, un mundo que demostraba para siempre que a veces el final más humillante es, en realidad, el más glorioso de los comienzos. Muchos años después, cuando el polvo del tiempo había cubierto casi por completo el recuerdo de la hacienda, un cartógrafo enviado por el gobierno para trazar las tierras baldías se topó con sus ruinas. Encontró una osamenta de adobe y tejas rotas, devorada por la vegetación, donde el único sonido era el gemido del viento entre los muros caídos. Los pocos ancianos de las comarcas cercanas, al ser preguntados, hablaban de aquel lugar como una tierra maldita, la tumba de un hombre rico que murió ahogado en su propia soledad. Pero al señalar las imponentes montañas que se alzaban al sur, sus voces cambiaban, susurrando leyendas de un valle escondido, un lugar próspero que, según decían, no había sido fundado por la fuerza de un patrón, sino por la fe de una viuda y la lealtad de un caballo. Impulsado por la curiosidad que es brújula de todo explorador, el cartógrafo se desvió de su ruta oficial y se adentró en la sierra. Tras días de ardua búsqueda, encontró el paso y contempló la misma visión que había recibido a Consuelo casi un siglo antes. Al descender, no fue recibido con desconfianza, sino con una hospitalidad sencilla y honesta por parte de los descendientes de aquella primera familia. Le mostraron el sicomoro, la piedra cubierta de flores secas y la cabaña original, donde un bisnieto de ojos claros le leyó, con voz solemne, las palabras de Esteban. El cartógrafo, que había llegado buscando delinear fronteras en un mapa, comprendió que había encontrado un lugar que no se medía en leguas, sino en generaciones. En su informe final, declaró aquellas montañas como un terreno intransitable e inhóspito, un pequeño acto de complicidad para proteger un secreto que, sabía, no le pertenecía al mundo, sino al corazón. Y así, el mapa del mundo se dibujó con una mentira que protegía una verdad. El Valle del Consuelo nunca apareció en los registros oficiales ni en las crónicas de los gobernantes. Su nombre no fue tallado en piedra ni reclamado por ninguna bandera. Pero su existencia era más sólida que la de las haciendas olvidadas, pues vivía en el mapa del corazón, transmitido de padres a hijos. Un territorio invisible para los ojos de la codicia, pero claro como el agua para las almas que buscaban refugio. Se convirtió en un susurro en las rutas de los viajeros. Una leyenda de un paraíso nacido no de un descubrimiento geográfico, sino de un acto de fe inquebrantable en la bondad que puede anidar en el más humilde de los seres. El tiempo, pues implacable, dictó su sentencia final sobre los dos legados. El de don Ramiro fue un eco de silencio, una advertencia de que todo lo que se arrebata se convierte en ceniza y olvido. El de Esteban y Consuelo fue una sinfonía de vida, la prueba de que lo que se da con amor germina y se multiplica más allá de la muerte. Y en el centro de todo, la memoria de un caballo viejo, un regalo que parecía una maldición, pero que fue la llave de la libertad.
porque la historia les enseñó a sus descendientes la lección más profunda, que las herencias más valiosas no se dejan en cofres, sino en los caminos que se abren para los que vienen detrás, guiados por la brújula inquebrantable de la lealtad y el amor. El tiempo, que borra los imperios y convierte la piedra en polvo, no pudo hacer mella en la historia del Valle del Consuelo. La leyenda se desprendió de los labios de sus habitantes para impregnar la tierra misma. Se decía que el susurro del viento entre los sicomoros era el eco del agradecimiento de Consuelo, que el murmullo del río llevaba la cadencia de la carta de Esteban, y que el retumbar lejano de la tierra, a veces, no era otra cosa que el trote fantasma de un viejo caballo vigilando su legado. La historia ya no era un recuerdo, sino el alma del paisaje, una geografía escrita no con tinta, sino con la memoria de la resiliencia y la fe. Y esa historia se convirtió en una parábola que los viajeros se llevaban consigo, una semilla plantada en otros corazones cansados. La lección era sencilla y profunda, que la verdadera herencia no se mide en la extensión de la tierra que se posee, sino en la profundidad de las raíces que se dejan en los demás. Un caballo viejo, un regalo envenenado, se había convertido en el corcel de la esperanza. Un destierro humillante había sido el mapa hacia la tierra prometida, y así, la memoria de un solo acto de amor, guardado en secreto por un hombre y su fiel compañero, se convirtió en la geografía del alma de un pueblo entero, demostrando que el final más desolador puede ocultar siempre la más luminosa de las promesas. Con el tiempo, la leyenda se desbordó de las cumbres que la protegían, llevada en los labios de los pocos forasteros que habían sido bendecidos con su hospitalidad. Se convirtió en una moneda de esperanza intercambiada en los caminos polvorientos y en los mercados de los pueblos olvidados. Nadie sabía con certeza la ubicación del valle, que se transformó en un reino mítico, un Shambhala de los desposeídos. En las historias, Relámpago ya no era solo un caballo, sino un guía espiritual que aparecía en los momentos de mayor desesperación. Y Consuelo era la santa patrona de los nuevos comienzos. La gente ya no buscaba el valle en un mapa, sino dentro de sí mismos, preguntándose si tendrían el coraje de la viuda y la fe para seguir a su propio y humilde guía. Décadas más tarde, lejos, muy lejos de allí, otra familia fue expulsada de su tierra, con un burro flaco como única posesión y la desesperación como único equipaje. Sentados al borde del camino, listos para rendirse, un viejo arriero compartió con ellos su fogata y la historia del Valle del Consuelo. La leyenda encendió en sus corazones una chispa que creían extinta. No buscaron las montañas del cuento, sino que miraron la tierra que tenían delante con nuevos ojos. Inspirados por el relato, siguieron su propio camino, fundando su propio hogar en un pequeño recodo fértil que otros habían despreciado. El legado de Esteban ya no era de plata, ni el de Consuelo de tierra. Se había convertido en una historia, el más poderoso de los legados, capaz de sembrar esperanza donde solo existía el yermo, demostrando que un solo acto de amor podía, efectivamente, darle un hogar al mundo entero. Y así, la historia se desprendió de sus orígenes de tierra y piedra para convertirse en un río invisible que regaba los desiertos del alma. Ya no importaba si el valle existía o si era solo una invención de los desesperados. Su poder no residía en su geografía, sino en su promesa. Se convirtió en un mapa que no señalaba un lugar, sino un camino interior. El camino de confiar en la guía más humilde, de encontrar riqueza en la pérdida y de entender que la verdadera brújula es el amor que se deja como herencia. El nombre de Consuelo ya no era el de una mujer, sino el del destino que aguardaba a todos aquellos que se negaban a ser definidos por su dolor. El tiempo, que todo lo juzga, dictó su veredicto final. De don Ramiro solo quedó el eco hueco de su nombre,
una advertencia susurrada sobre la esterilidad de la codicia. De Esteban, Consuelo y Relámpago quedó una leyenda inmortal, una cosecha de esperanza que se resembraba con cada narración. Aquel caballo viejo, entregado como el último insulto, se había revelado como el testamento andante de un amor que la muerte no pudo silenciar. Fue el guardián, el guía y el símbolo de una verdad inmutable, que las mayores bendiciones a menudo llegan disfrazadas de finales, y que la herencia más valiosa no es la que se encuentra, sino la que se tiene el coraje de construir. El nombre de don Ramiro se desvaneció en el eco de su propia avaricia, un cuento para asustar a los niños sobre la soledad que engendra la crueldad. Sus tierras, que parecían un imperio, fueron repartidas y olvidadas. Su memoria un campo estéril donde nada volvería a crecer. En cambio, el legado de Esteban no fue una propiedad, sino una parábola. Una historia que, a diferencia de la tierra, no podía ser cercada ni arrebatada. Se convirtió en el verdadero Valle del Consuelo, un refugio no de geografía, sino de espíritu, al que cualquier alma cansada podía llegar, no cruzando una sierra, sino simplemente escuchando y creyendo. Y así, la historia cerró su círculo perfecto. El patrón, que intentó sentenciar a una familia al olvido, les entregó sin saberlo la llave de la inmortalidad. El esposo, que se enfrentaba a la nada, construyó desde su lecho de muerte un futuro eterno. Y el caballo, una reliquia viviente destinada al matadero, trotó más allá de su propio fin para convertirse en un símbolo eterno de lealtad. Porque al final, el tiempo, juez de todas las cosas, no recuerda los imperios que se desmoronan, sino las semillas que florecen en el desierto, demostrando que la verdadera herencia es invisible y que el amor es el único patrimonio que crece con cada generación que lo comparte. El tiempo, ese jardinero paciente que arranca las malas hierbas de la memoria, terminó por arrancar las últimas piedras de la hacienda de don Ramiro. No quedó ni siquiera el fantasma de un nombre, ni una cruz torcida que marcara su tumba. Los campesinos de las tierras bajas, sin saber su origen, usaron con los años sus adobes desmoronados para levantar corrales para su ganado y cimientos para hogares llenos de risas. Así, el imperio de la avaricia no solo se convirtió en polvo, sino que fue reciclado, pieza por pieza, en la arquitectura anónima de la vida sencilla que él tanto había despreciado. En el Valle del Consuelo, en cambio, nada se erosionó. La historia dejó de ser un relato para convertirse en el aire que se respiraba, en el sabor del agua del río. Esteban era el ancestro que soñaba, Consuelo la tierra que florecía, y Relámpago el camino que siempre llevaba a casa. No se enseñaba como una lección, sino que se vivía como una certeza, que la bondad es la única siembra que sobrevive a todos los inviernos, y que a veces el universo entero conspira para ocultar un paraíso, no para negarlo, sino para reservarlo exclusivamente para aquellos que han aprendido a caminar guiados, no por la vista, sino por la fe en el corazón de un amigo fiel. La historia, como un río subterráneo, encontró su camino más allá de las montañas, fluyendo no por cauces de tierra, sino por los canales del alma humana. Llegó a los campamentos de jornaleros, a las cocinas de los barrios pobres y a los labios de las abuelas que mecían a sus nietos con cuentos de esperanza. En estas narraciones, la leyenda se pulió como una piedra de río, perdiendo los detalles exactos del tiempo y el lugar para ganar la universalidad del mito. Relámpago se convirtió en un arquetipo, el guía humilde que aparece en el umbral de la desesperación. Y la gente, al contar la historia, no solo recordaba a Consuelo,
se veían a sí mismos en ella, encontrando en su coraje el permiso para encender su propia y pequeña llama contra la oscuridad. Así, sin saberlo, los descendientes de Consuelo ganaron una familia incontable, una hermandad de extraños unidos no por la sangre, sino por la fe en la misma parábola. Se reconocían en una mirada, en un gesto de compartir lo poco que se tiene, en la negativa a rendirse cuando el mundo les ordenaba caer, y se llamaban a sí mismos, en un susurro que era a la vez oración y juramento, los hijos de Relámpago. No necesitaban encontrar el valle, porque habían aprendido la lección final. El valle no era un lugar al que llegar, sino un hogar que se construía día a día, con los adobes de la dignidad y el amor, allí donde la vida los hubiera plantado. El juramento silencioso de los hijos de Relámpago se tradujo en un código no escrito, una ley del corazón que regía las comunidades más olvidadas, donde un forastero era recibido con un cuenco de agua antes que con una pregunta, donde una parte de la cosecha se dejaba sin recoger en el borde del campo para el viajero hambriento, donde la herramienta más valiosa no era el arado, sino la historia que se compartía al final del jornal. Eran gestos pequeños, casi invisibles, pero que juntos tejían una red de resistencia contra la desesperanza, una geografía de la compasión que no aparecía en ningún mapa. Así, el valle se multiplicó no en la tierra, sino en las acciones de la gente. Cada acto de bondad, un nuevo afluente de aquel río de consuelo, nacido de una carta y un caballo. En los años de la gran sequía, cuando los campos se agrietaron como labios febriles y la hambruna mostró sus dientes, la codicia comenzó a envenenar el aire. Los hombres empezaron a mirar los graneros de sus vecinos con ojos de lobo, y las fronteras de alambre de espino se alzaron entre hermanos. Una noche, en una aldea al borde del colapso, un anciano reunió a la gente alrededor de una hoguera agonizante. No les habló de racionar ni de luchar. Simplemente, con voz quebrada por el hambre, les contó la historia de una viuda que compartió sus últimos granos de maíz con una familia de extraños junto a un río seco. Al terminar, el silencio fue roto por un hombre que se levantó, fue a su casa y regresó con un saco de harina, poniéndolo en el centro. Otro le siguió con un puñado de frijoles. Esa noche, nadie en la aldea se acostó con hambre. El legado de Consuelo no era ya un cuento, sino el pan que los salvó del abismo. La noticia de aquella aldea que se salvó a sí misma con un cuento se extendió como un reguero de pólvora silenciosa. La historia de Consuelo dejó de ser una leyenda para convertirse en una ley, un código moral que juzgaba a los vivos a través del recuerdo de los muertos. En las plazas de los pueblos, ante las injusticias de los nuevos patrones, nadie se atrevía a levantar la voz, pero se contaban la historia en susurros. Se convirtió en un tribunal que no tenía estrado ni verdugo, pero cuyas sentencias eran inapelables en el alma de la gente. Un hombre rico y avaro ya no era solo eso, era un don Ramiro, alguien destinado a morir solo entre sus posesiones. Un acto de lealtad desinteresada era un gesto de Relámpago. Así, los personajes de la parábola se convirtieron en adjetivos, en medidas de la humanidad, y los poderosos comenzaron a temer más a un cuento susurrado que a una rebelión armada. Con el paso de los siglos, los nombres se desvanecieron como la tinta de una carta expuesta al sol. Ya nadie recordaba a Consuelo o a Esteban, pero la esencia de su historia se disolvió en el torrente sanguíneo de la cultura popular. Se convirtió en una canción de cuna que las madres cantaban a sus hijos, hablándoles de un caballo sabio que conocía el camino a casa. Se transformó en un proverbio que los ancianos recitaban: no hay carga más pesada que un corazón vacío, ni herencia más grande que un camino compartido.
El Valle del Consuelo ya no era un lugar en la tierra, sino un estado del alma. La promesa de que incluso en la más absoluta desolación, un acto de amor puede sembrar un mundo. La historia había completado su viaje, nacida del corazón de un hombre, guardada por un animal leal y construida por una mujer valiente, se había convertido finalmente en el patrimonio indestructible de todos. Y así, mientras la leyenda florecía en el corazón de los desheredados, la tierra misma se encargó de dictar el epílogo de la historia de don Ramiro. Las lluvias y el viento derribaron los muros de su casona, las raíces de los árboles partieron sus cimientos y la maleza reclamó sus patios vacíos. Con el tiempo, los campesinos de las comarcas vecinas, sin saber ya a quién pertenecieron aquellas ruinas, se llevaron los adobes desmoronados y las tejas rotas para remendar sus propios hogares. De este modo, el imperio de la soledad fue desmantelado y reciclado, sin saberlo, en la arquitectura humilde de la vida comunitaria que él siempre despreció. No quedó ni siquiera una cicatriz en el paisaje para recordar su herida. Solo un silencio profundo donde antes hubo una ambición desmedida. En contraste, el legado de Esteban y Consuelo no necesitaba muros para perdurar, pues se había convertido en un territorio sin fronteras, un mapa del alma que se desplegaba en la memoria colectiva. Era el refugio al que acudían los corazones rotos, la brújula que orientaba a los perdidos en el desierto de la injusticia. Su historia no podía ser quemada, ni inundada, ni conquistada, porque su geografía estaba tejida con la fibra misma de la esperanza humana. Demostró la verdad definitiva que el tiempo siempre revela, que todo lo que se posee, al final se pierde, pero todo lo que se da, se transforma en el camino eterno para los que vienen detrás. El lugar donde una vez se alzó la hacienda de don Ramiro fue finalmente reclamado por el progreso, esa otra forma del olvido. Una carretera de asfalto gris cortó la tierra donde pastaron sus rebaños, y sobre los cimientos de su casona se levantó una gasolinera anónima, un no lugar de transacciones rápidas y rostros fugaces. Nadie que paraba a repostar sabía que bajo sus pies yacía la historia de un hombre que lo tuvo todo y no dejó nada. El último vestigio de su memoria no fue borrado por el tiempo, sino pavimentado por una indiferencia que es la forma más definitiva de la muerte. Mientras tanto, el Valle del Consuelo permaneció invisible a los cartógrafos del progreso. Para el mundo exterior, era solo un pliegue insignificante en la piel de la tierra, un lugar atrasado sin caminos ni futuro. Pero para sus habitantes era el centro del universo. Allí, la riqueza no se medía en la velocidad de las máquinas, sino en la lentitud de las estaciones, y el legado no estaba pavimentado en asfalto, sino sembrado en la tierra y en el alma de los niños. Así se selló el destino de los dos mundos. Uno, construido sobre la ambición, se desvaneció en el ruido anónimo del futuro. El otro, fundado sobre el amor, se hizo eterno en el silencio fértil de la memoria. Una noche, bajo las luces frías y zumbantes de la gasolinera, un camionero de rostro curtido por 1000 carreteras compró un café amargo a un joven que apenas levantó la vista de su teléfono. Mientras esperaba el cambio, escuchó al muchacho tararear una melodía extraña y antigua. «¿Qué es eso?», preguntó el camionero, más por romper el silencio que por interés. El joven se encogió de hombros. «No sé, una tonada vieja de por aquí. Mi abuela decía que era sobre un caballo fantasma que guía a los perdidos». El camionero sonrió con cinismo. Dejó unas monedas en el mostrador y se alejó, volviendo a la soledad de su cabina. Para él, solo era ruido de fondo en el largo viaje hacia ninguna parte, ignorando que sus botas pisaban la tumba de un mundo y la cuna de una leyenda. A esa misma hora, a un mundo de distancia que no se medía en kilómetros, sino en latidos, en el Valle del Consuelo, una bisnieta de Consuelo arropaba a su hijo bajo la luz de una lámpara de aceite. El niño,
con los ojos llenos de sueño, pidió el final de la historia de siempre. Y la madre, con la misma voz con la que le habían cantado a ella, no tarareó una melodía olvidada, sino que susurró la promesa que era su herencia. Y el caballo, mi vida, no solo encontró el valle, nos enseñó que el hogar no es un lugar que se encuentra, sino un camino que se construye con cada paso de fe. El niño se durmió, no con el eco de un cuento, sino con la certeza de un mapa grabado en su corazón, probando que el verdadero legado no es el que se recuerda, sino el que se sigue viviendo, respirando y soñando, mucho después de que el mundo de los patrones y las carreteras haya olvidado incluso cómo preguntar. Y así, la geografía del Valle del Consuelo se volvió infinita. No era ya un punto en la tierra, sino un destino en el alma. La gente no necesitaba encontrarlo, porque el valle los encontraba a ellos en el momento justo, en la encrucijada del miedo, en el desierto de la soledad. La leyenda se había convertido en el verdadero refugio, una cabaña invisible construida con palabras, cuyo fuego nunca se extinguía porque ardía con la leña de la memoria compartida. El legado ya no era la tierra, ni la plata, sino la historia misma, un mapa intangible que demostraba que para cada destierro impuesto por la crueldad, existe un camino secreto hacia el hogar, esperando ser revelado por la guía más inesperada. El mundo de los patrones siguió construyendo sus carreteras sobre el olvido, trazando líneas rectas que ignoraban los contornos del corazón humano. Pero en los márgenes de esos mapas, en los espacios en blanco que la prisa y la codicia no sabían leer, la historia de Consuelo seguía dibujando sus propios senderos, y en algún lugar, en ese preciso instante, un caballo viejo se detenía ante un camino cubierto de maleza. Una madre acunaba a su hijo contra el pecho, sintiendo que todo estaba perdido, y un alma fiel, desde el otro lado de la vida, susurraba a través del viento: «Confía, Él te cuidará como yo ya no puedo». Porque el final de una historia de amor nunca es el final, es simplemente el principio de todas las demás. La historia, ya despojada de nombres y fechas como un árbol que pierde sus hojas para revelar su estructura esencial, se convirtió en un espejo para el alma errante. Respondía a la pregunta silenciosa que todo desterrado se hace al borde del camino: ¿hay un lugar para mí? Y la leyenda susurraba que sí, pero que ese lugar no se descubre, se construye. Esteban era la promesa susurrada al borde del abismo. Relámpago era la fe ciega que da el primer paso en la oscuridad. Y Consuelo era la prueba viviente de que el corazón humano, cuando se riega con amor, puede hacer florecer un paraíso sobre la roca más estéril. Ya no se buscaba el valle, se aprendía a cultivarlo dentro de uno mismo. Un siglo después, un niño que jugaba en el descampado tras la gasolinera desenterró una moneda de cobre ennegrecida con el sello casi borrado de una hacienda que nadie recordaba. La miró con la curiosidad vacía con la que se mira una piedra extraña y la guardó en el bolsillo. Un peso inútil junto a una concha y un trozo de vidrio pulido por el tiempo. Esa noche, cuando su madre le cantó la vieja tonada del caballo fantasma, el niño se durmió sin pensar en el metal frío que guardaba. Soñó que volaba sobre el lomo de un corcel de viento, hacia un valle donde la única moneda de cambio era el calor de una mano que aprieta la tuya. La moneda de don Ramiro fue olvidada al día siguiente en un bolsillo lavado, pero la canción, la verdadera herencia, ya había echado raíces en otra alma, lista para florecer de nuevo. El mapa final no se dibujó con tinta sobre papel, sino con la aguja invisible de la memoria en el corazón de los desheredados. No señalaba fronteras de alambre, sino horizontes de posibilidad. Su leyenda no se transmitía en libros, sino en el acto mismo de compartir un pedazo de pan, de ofrecer agua al sediento, de contar un cuento a un niño que temía a la oscuridad.
El viejo caballo ya no trotaba por senderos de tierra, sino por los caminos del alma, apareciendo en el umbral de cada desesperación para recordar que toda expulsión es, en secreto, una invitación a fundar un mundo nuevo. Y ese fue el secreto final, el que Relámpago guardó no bajo una raíz, sino en el ritmo mismo de sus pasos, que la verdadera riqueza no es aquello que se puede poseer, sino aquello que, al ser entregado, se multiplica hasta el infinito. Don Ramiro, en su último acto de desprecio, no le entregó a la viuda un caballo moribundo, le entregó el olvido para sí mismo y la eternidad para ella. Le dio un final y, sin saberlo, la convirtió en el principio de una historia que ya nunca tendría fin. El tiempo, que es el único juez que no puede ser sobornado, dictó su veredicto final sobre dos reinos. El de la hacienda fue un reino de cercas y cerrojos, de gritos y látigos, un imperio construido sobre el miedo que se creía de piedra. Pero el tiempo demostró que la piedra se cansa, se agrieta y se convierte en el polvo anónimo que pisa el indiferente. El otro fue un reino sin fronteras, nacido de un susurro, custodiado por el silencio de un animal y regado con las lágrimas de una madre. Un reino hecho no de piedra, sino de agua. El amor que se filtra en la tierra sedienta del alma para hacerla florecer una y otra vez en un ciclo que no conoce la muerte. Y por eso la leyenda ya no necesita ser contada. Se ha convertido en el instinto de los desamparados. Es la brújula que aparece en la mano temblorosa de quien lo ha perdido todo. La voz que susurra que el sendero más oculto es a menudo el único que lleva a casa. En algún lugar, ahora mismo, mientras el mundo de los patrones traza sus líneas rectas sobre mapas inútiles, alguien se detiene ante una encrucijada imposible. Y en el silencio de su desesperación, escucha el eco lejano de un trote cansado y elige el camino de la maleza. No porque sepa a dónde va, sino porque ha aprendido la única lección que importa, que los verdaderos paraísos nunca se descubren, sino que se fundan con la fe de un solo paso. La leyenda, ya sin necesidad de narradores, se convirtió en una ley física del alma tan infalible como la gravedad. Era la brújula interna que vibraba en el pecho de los oprimidos. El norte verdadero que no señalaba a una cumbre lejana, sino al centro del propio corazón. Mientras los cartógrafos del mundo seguían trazando mapas de propiedad y poder, líneas que dividían, muros que excluían, el mapa de Consuelo se tejía en la trama invisible de la compasión, con hilos de bondad que unían a extraños en una geografía sin fronteras. El Consuelo ya no era un destino, sino el viaje mismo, la certeza de que ningún camino se cierra del todo, mientras quede un solo ser dispuesto a compartir su último grano de fe. Así, el universo dictó su sentencia final en el lenguaje de las matemáticas del espíritu. El mundo de Don Ramiro fue el de la resta. Cada vida que restaba a su servicio, cada moneda que restaba a un jornal, lo restaba a él mismo de la humanidad, hasta que su legado fue cero. El mundo de Esteban, en cambio, fue el de la multiplicación. Una carta de amor se multiplicó en un refugio, una bolsa de monedas en una cosecha, una vida en una comunidad y una historia en un eco infinito. Porque al final solo hay dos legados posibles, el del puño cerrado que intenta poseer el polvo y se queda con las manos vacías, y el de la mano abierta que lo entrega todo y, al hacerlo, se convierte en el hogar del mundo entero. La historia dejó de ser un cuento para convertirse en una brújula silenciosa, un instinto heredado. Ya no se narraba alrededor del fuego, sino que se manifestaba en la mano anónima que ofrecía agua al peregrino, en la puerta que se abría sin preguntar al forastero, en la decisión inexplicable de compartir la última hogaza de pan. El Valle del Consuelo se había desprendido de su geografía para transformarse en el código genético de la compasión.
Una contrahistoria susurrada a contrapelo de los relatos oficiales de conquistadores y patrones. Era un reino invisible y sin embargo indestructible, cuya única ley era la memoria de un gesto de amor y su única frontera, el límite de la propia generosidad. Y cuando los eones hayan desgastado las montañas hasta convertirlas en llanuras y las constelaciones hayan cambiado su dibujo en el cielo nocturno, el polvo cósmico de lo que una vez fue el mundo seguirá susurrando una única verdad fundamental. No recordará los nombres de los reyes ni los límites de los imperios, pero contará la historia de un hombre que amó más allá de la muerte, de una mujer que construyó un mundo sobre la ceniza de su dolor y de un caballo. Porque en el balance final del universo, cuando todo lo demás haya sido olvidado, quedará claro que aquel caballo viejo no fue el fin de una vida de servidumbre, sino el corcel sobre el que la esperanza cabalgó hacia la eternidad. Así, la leyenda dejó de ser un recuerdo para convertirse en una brújula viviente, un instinto que florecía en el corazón de los desterrados justo en el umbral de la rendición. No era una elección consciente, sino un reflejo del alma. Ante la encrucijada entre el camino ancho de la desesperanza y el sendero oculto de la fe, una fuerza inexplicable los impulsaba a confiar en la guía más humilde. Mientras el mundo de los patrones seguía escribiendo su historia con la tinta del poder y la sangre en libros que nadie leería, la historia de Consuelo se escribía en el silencio de un pan compartido y en el calor de una hoguera encendida para un extraño. Un reino que no se conquista, sino que se funda una y otra vez en el territorio sagrado de un solo acto de fe. La historia de Consuelo nos enseña que el tiempo, en su infinita sabiduría, no conservó mapas de tierra, sino ecos de almas. Del patrón solo quedó el silencio, la prueba de que quien solo acumula para sí mismo se convierte en el único y olvidado habitante de su propio desierto. De Esteban, Consuelo y su fiel guardián quedó una canción que el viento nunca dejó de cantar. Una canción sobre cómo el regalo más envenenado puede contener la semilla del paraíso y cómo un final humillante, orquestado por la avaricia, fue en realidad el único principio posible para una herencia que no cabía en las arcas de un hombre, sino solo en el corazón sin fronteras de la humanidad. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la justicia.